en el sistema respiratorio y en el sistema renal. En los tres aplica y tiene una aplicación muy importante. Fick no solamente lo que describió como una ecuación que para todos podría ser una ecuación plana, una ecuación sin sentido, explica un fenómeno, no un fenómeno pasivo, sino que Fick fue más allá de eso, hizo una ecuación integradora. En esta ecuación él tomó la parte de la conductividad y dijo, bueno, todo se tiene que mover de un lado a otro mediante un gradiente. Y bueno, esto se puede aplicar en todos los sentidos, en filtración. De hecho, la tasa de filtración glomerular es básicamente un Fick aplicado, ¿no? Entonces veamos lo que hizo Fick también para calcular el consumo de oxígeno, ¿sí? Él lo que hizo fue correlacionar el gasto cardíaco y la diferencia de oxígeno arterial y de oxígeno venoso. Entonces, con esto nosotros podemos calcular el consumo de oxígeno del cuerpo, ¿sí? Es muy sencillo. Si ustedes ven la diferencia entre el oxígeno, la concentración de oxígeno arterial y la concentración de oxígeno venosa, pues es muy simple de poder hacer. Tienes que sacar sangre de la parte arterial y sangre de la parte venosa y mediante una gasometría determinar la concentración de ambos gases, ¿no? Simplemente así y multiplicándolo por el gasto cardíaco, que se puede estimar mediante un eco, por ejemplo, tú puedes saber cuál es el consumo de oxígeno del cuerpo, ¿no? Ahora, la hemoglobina, la ecuación de equilibrio de la hemoglobina también es muy simple, como la pueden ver ustedes aquí. Desde luego que tiene interacciones moleculares importantes que no tiene mucho sentido que estemos analizando, pero sí tiene sentido que les mencione algunas cosas particulares. Tiene dos cadenas, ¿no? Dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Esto estoy hablando de la hemoglobina en adulto. La hemoglobina fetal tiene, en lugar de las dos cadenas beta, dos cadenas gamma. Cada cadena puede unir una molécula de oxígeno. Por lo tanto, la capacidad máxima de saturación de la hemoglobina es de 4, ¿verdad? De 4 moléculas de oxígeno. Sin embargo, bueno, hay un equilibrio dinámico entre hemoglobina libre y hemoglobina oxigenada, ¿no? Y desde luego que, como es muy dinámico el proceso, en algunos momentos, algunas de las moléculas tienen 4, están completamente saturadas, y otras tienen 3, 2, y el promedio nos da más de 98% de saturación de hemoglobina en condiciones normales, ¿no? Cuando la hemoglobina está unida al oxígeno, le llamamos oxihemoglobina, ¿sí? Entonces tenemos 4 cadenas, cada una de ellas tiene un grupo hemo, de modo que hay 4 sitios de unión para el oxígeno, como ya les había dicho. Y la fijación del oxígeno, esto también es importante, y es importante y fácil, en realidad, si lo analizan, ¿no? Obedece a la ley de acción de masas. Es decir, al incrementar la presión parcial de oxígeno, se desplaza la reacción hacia la derecha, ¿sí? Aquí hagan ustedes de cuenta que incrementan el oxígeno, la ecuación se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? ¿Qué pasa cuando disminuye la concentración parcial de oxígeno? Bueno, la reacción se va a llevar a cabo hacia la izquierda, ¿sí? Ok, entonces, cuando se desplaza hacia la derecha, ¿de qué nos estaría hablando? Bueno, de que tenemos una mayor cantidad o tenemos cuando la tenemos hacia la derecha, tenemos una facilidad por liberar, ¿verdad?, el oxígeno. Y cuando la tenemos hacia la izquierda, lo que nosotros tenemos es una mayor cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina. Y lo vamos a explicar desde luego muchísimo mejor con las curvas de saturación de la hemoglobina para que ustedes lo puedan analizar bien, ¿no? Con la P50. Entonces, la hemoglobina transporta la mayor parte del oxígeno hacia los tejidos. Ahora veamos, esta parte también es importante, pero no es tan importante como la siguiente, ¿no? Porque simplemente explicar lo que ya mencioné. El equilibrio de masas, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo el equilibrio de masas? Bueno, si nosotros queremos saber cuál es el transporte de oxígeno venoso, simplemente lo que tenemos que hacer con la ecuación de Fick que contempla el gasto cardíaco es ver el oxígeno arterial menos la carga de oxígeno que tenemos, ¿sí? Ahora,
Esto se redistribuye a el transporte de oxígeno arterial menos el transporte de oxígeno venoso es igual a la carga de oxígeno. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco en condiciones normales es constante, ¿verdad? Acuérdense que esto se multiplica por el gasto cardíaco. Ahora, ¿cómo es el flujo de masas? El transporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la concentración de oxígeno, ¿sí? Para saber cómo se está transportando el oxígeno mediante un flujo de masas, porque el flujo de masas, ¿qué es? Pues es simplemente la relación, ¿verdad? Es decir, cuánto de una sustancia transportas por mililitro, ¿no? Y bueno, aquí vemos la ecuación de Fitt, que es la que ya les mencioné, que ya están interactuando las dos ecuaciones. Está interactuando la ecuación del equilibrio de masas que vemos aquí y la ecuación del flujo de masas que vemos acá. Entonces lo que hacemos con Fick es simplemente integrar los dos procesos, ¿no? Y colocar la diferencia de la parte arterial con la parte venosa multiplicando por el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué puede determinar el transporte de oxígeno en sangre? Muchos componentes en realidad, ¿no? Al ser la hemoglobina una proteína, tanto la concentración, aquí, aunque aquí no lo estoy poniendo, ponemos a los dos más importantes del escenario, que es la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Sin embargo, también hay otras sustancias como el pH, la temperatura, entre otras, ¿no? Bueno, uno muy importante y muy interesante, el 2,3-bifosfoglicerato, que seguramente lo han escuchado, y que se produce en algunas condiciones de glicólisis, ¿verdad? Y también en procesos de anemia en algunos casos. Entonces, veamos lo que pasa aquí. La presión parcial de oxígeno determina la unión de oxígeno-hemoglobina, y esto es muy obvio, ¿por qué? Por la ley de acción de masas, ¿sí? Entonces, esto desde luego que va a tener que ver con la presión parcial de oxígeno en plasma, la cantidad de oxígeno libre y la cantidad de oxígeno unido a hemoglobina, ¿sí? La disponibilidad de los sitios potenciales de unión de oxígeno a la hemoglobina se puede ver comprometida por cambios en el pH, por ejemplo, y en la temperatura, ¿no? Que puede hacer que disminuya su afinidad, ¿sí? Y también, desde luego, que va a depender de la cantidad de hemoglobina en los eritrocitos. Entonces, en procesos de anemia, desde luego que también se va a ver influenciado, ¿no? Ahora, otro de los factores que puede intervenir es la fijación de oxígeno, ¿sí? Esa fijación de oxígeno a la hemoglobina es lo que comúnmente llamamos saturación de hemoglobina. Entonces, la fijación se expresa como un porcentaje. Ustedes siempre lo pueden ver con el oxímetro, 98, 96, 90 y tantos, ¿no? En condiciones normales. Acuérdense, más de 98 es básicamente en condiciones normales. Es la cantidad de oxígeno fijado por el máximo que podría fijarse. El máximo es 100, ¿sí? Es decir, en una condición normal donde todas las moléculas de oxígeno estén unidas a todos los grupos de la hemoglobina, pues tendremos un máximo de 100. Esto casi nunca sucede, como les he comentado, ¿no? Porque hay oxígeno que está disuelto. Desde luego que porque el proceso es dinámico. Ahora, la curva de saturación de oxihemoglobina. Bueno, esta es una relación entre la saturación y la presión parcial de oxígeno. Cuando nosotros veamos la relación entre la saturación de hemoglobina y la presión parcial de oxígeno, vamos a tener una curva, ¿sí?, de saturación de oxihemoglobina. La podemos representar, bueno, por convención siempre se representa así, tomando en referencia la presión parcial de oxígeno, ¿verdad? Y vemos factores que la pueden modificar, como el pH, como el CO2, como el 2,3-bifosfoglicerato y, bueno, en condiciones de embarazo, ¿no? La parte fetal. Entonces, esta nos va a demostrar un efecto cooperativo entre la unión de cada oxígeno hacia la hemoglobina. Veamos una de las cosas interesantes que tenemos aquí, por ejemplo. Esto es interesante porque nos está hablando de lo que sucede en la parte alveolocapilar y en la parte tisular, ¿no? Que desde luego que más adelantito lo vamos a explicar mejor. Pero hay efectos interesantes que aquí, déjenme ver si lo tengo. No, aquí no lo tengo. Y solamente tengo el oxígeno. Entonces, no puedo explicar lo que les quiero explicar. Denme un segundo. Entonces los explico. Vean ustedes,
Aquí les va a quedar muchísimo más claro el proceso de solubilidad y presiones parciales. Ven ustedes cómo en una condición normal, en una condición donde no tenemos hemoglobina, es decir, un sistema desde luego in vitro, que esto no existe en el cuerpo, es un modelo nada más representativo de qué pasaría si no existiera la hemoglobina. Vean ustedes las moléculas de oxígeno disueltas. Cuando lo explicábamos con el vaso de agua, veíamos que en el gas hay una mayor cantidad de oxígeno disuelto porque es más miscible en él, ¿no? Y su presión parcial era de 100 milímetros de mercurio. Veíamos que cuando entraba en equilibrio o en contacto con el agua, en este caso el plasma arterial, ¿no? Que tiene la misma composición, la presión parcial se iguala cuando está en equilibrio. Pero ¿qué pasa con la concentración? La concentración no se iguala, ¿no? Es mucho menor. Ahora, en esta condición no tenemos hemoglobina. Entonces, aquí lo que estamos representando son solo las moléculas disueltas. ¿Cuál es la contribución entonces de la hemoglobina? ¿Qué ven acá? Se almacenan en los glóbulos rojos. Ok. A ver, por ejemplo, si ustedes cuentan cuántas moléculas de oxígeno tenemos aquí, ¿quién me hace favor de contarlas? Conté 24. Yo también. ¿Y cuántas, ¿y cuántas tenemos abajo? 26. Ok. ¿Cuál es la presión parcial de oxígeno en el espacio alveolar y en el espacio arterial? Bueno, es 100, ¿verdad? La presión parcial no cambia. Es la misma. Exacto. Pero ¿qué cambia? La concentración tampoco va a cambiar, porque acuérdense que la concentración solamente la estamos midiendo por el oxígeno disuelto. Y si las contamos, las disueltas van a ser 7, al igual que del lado izquierdo. Bueno, de mi izquierda. Entonces, ¿cuál es el papel en la hemoglobina? ¿No es como captar un poco más de oxígeno sin modificar la presión? Así es. Entonces, aumentar la capacidad de captación de oxígeno sin modificar ningún patrón. No modificas ni la presión parcial, porque el oxígeno unido a la hemoglobina no cuenta, no contribuye en el cambio de la presión parcial. Ni tampoco, porque imagínense, si contribuyera, entonces no podría haber un flujo, ¿sí? Pasivo. O sea, es un oxígeno secuestrado, que sí va a contar, desde luego, que para la parte de oxigenación del cuerpo tisular, porque va a ser capaz de liberarlo y de entrar en contacto con otros tejidos e intercambiar. Pero vean ustedes lo que está pasando. O sea, si no tuviéramos la hemoglobina, el sistema de transporte no se podría llevarse a cabo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una hemorragia y nos ponen algo de solución, nos quieren equilibrar hemodinámicamente, que es el tema que vimos en la parte de hemodinamia, ¿no? Te ponen, por ejemplo, una solución salina, te están equilibrando hemodinámicamente. Te están poniendo una cantidad adecuada de agua y de contenido, de fluido más bien, ¿no? Te están poniendo una cantidad adecuada de fluido para que tu hemodinámica, tus parámetros hemodinámicos del gasto cardíaco no cambien. Pero eso no va a modificar tu transporte de oxígeno, ¿sí? Va a depender mucho de la tasa de pérdida de plasma que tuviste y de sangre, de glóbulos rojos, por la hemorragia, y te puedes necesitar una transfusión, ¿no? Entonces, en pérdidas de sangre no tan severas, no tan comprometidas, simplemente con una solución salina, pues, el control hemodinámico es excelente, ¿no? Pero en otras donde la pérdida de sangre es demasiada, pues la transfusión es lo más adecuado, porque de otra manera el agua no puede transportar el oxígeno de forma eficiente por su capacidad de captación y de solubilidad del propio oxígeno. Al contrario, el CO2, como se disuelve más, vas a tener más CO2 disuelto.
y puedes afectar a la hemoglobina que tienes, porque la presión parcial de CO2 modifica la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Entonces vean ustedes la cantidad de oxígeno que está en el plasma disuelto, que es muy inferior, ¿verdad? Es 3 mililitros de oxígeno por litro de sangre, y vean la cantidad de oxígeno unido a la hemoglobina, ¿sí? Es de 197. Y bueno, esto ya, desde luego que ya les daba una idea por los porcentajes. Cuando estábamos viendo que más del 98% estaba unido a hemoglobina, pues desde luego que todo casi está unido a hemoglobina. Por eso es muy importante medir la tasa de saturación. Y por eso parámetros que modifican la disociación, ¿sí? Parámetros que modifican la capacidad de captación o la capacidad de secuestro de la hemoglobina por el oxígeno, pueden ser letales, ¿no? Como una alcalosis o una acidosis. Ahora veamos, en este otro ejemplo, es un ejemplo muy parecido, ¿no? Es el transporte de oxígeno a una presión parcial reducida, pero en el alveolo. O sea, ¿cuándo podemos tener una presión parcial de oxígeno reducida aquí? Ya vimos algunos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, en un ambiente extremo. En un ambiente extremo, la presión parcial en el alveolo puede verse modificada, o en algunos otros parámetros, ¿no? Como en una vasoconstricción, broncoconstricción, perdón. Entonces, aquí tenemos una menor cantidad de oxígeno, pero vean ustedes la capacidad de captación de la hemoglobina. Ahora, imagínense, ¿no? ¿Por qué tenemos esta capacidad de captación de la hemoglobina? O sea, ¿qué nos favorece? Evolutivamente, desde luego. Poder resistir, ¿no? Tenemos una capacidad de liberar oxígeno. O sea, ustedes pueden cerrar la respiración ahorita y aguantar minutos, ¿no? Bueno, va a depender mucho de cuál es la capacidad de su hemoglobina de irse liberando. Entonces la hemoglobina va a empezar a liberar y a liberar moléculas de oxígeno, ¿sí? Y eso a ustedes les permite vivir. Entonces tenemos un sistema de amortiguamiento, ¿no? Cuando estamos en ejercicio, por ejemplo, empezamos a hiperventilar, la captación de hemoglobina cambia. La curva de disociación de la hemoglobina se ve modificada, y ahorita veremos qué es lo que puede pasar, ¿no? Vamos a la siguiente. Ok, ya les mencioné algunos factores, ¿no? Fíjense ustedes como factores fisiológicos. Yo ayer les hablaba de que generalmente estamos acostumbrados a ver un 7.4, ¿verdad? De pH. Pero el 7.2, que es un pH alcalino, es compatible con la vida perfectamente bien, ¿sí? Cuando ustedes están haciendo ejercicio, sus músculos pasan de un 7.4 a un 7.2, 7.19, 7.1 incluso puede llegar, sin ningún problema, ¿no? A nivel tisular se puede manejar una cantidad adecuada, y el compromiso siempre está llevándose a cabo, ¿no? Los cambios fisiológicos del pH son factores que pueden modificar. Al ser la hemoglobina una proteína, ustedes bien saben que se puede desnaturalizar por factores como la temperatura y el pH, ¿verdad? Aquí no se desnaturaliza, simplemente modifica su afinidad, es decir, la capacidad de quelar cambia un poquito, ¿no? La presión parcial de oxígeno en el plasma altera la afinidad de la fijación de oxígeno. Tenemos dos efectos. Hay un efecto, bueno, más bien vamos a explicar el más común, que es el efecto del pH y el CO2. A este efecto ustedes lo pueden leer en algunos libros, y es probable que en algunos exámenes y en alguna literatura médica lo especifiquen como efecto Bohr. Entonces, cuando ven ustedes el efecto Bohr, se está refiriendo a la capacidad del pH y de la presión parcial de oxígeno de modificar la curva de saturación de hemoglobina, ¿sí? Entonces, todos estos factores, que son factores fisiológicos que están pasando siempre, como el pH, la temperatura y la presión parcial de oxígeno en el plasma, altera la fijación de oxígeno a la hemoglobina, ¿sí? Esto ustedes lo van a ver reflejado en un cambio en la forma de la curva de saturación de oxígeno de la hemoglobina, es decir, en la curva que les va a medir la saturación de hemoglobina versus, ¿no?, la presión parcial de oxígeno. ¿Cómo lo van ustedes a poder ver? Bueno, por cambios, ¿no?, por desplazamientos de la curva. Un desplazamiento hacia la derecha nos indica una disminución de la afinidad, ¿sí? Más oxígeno liberado, es decir, más oxígeno liberado, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Cuando disminuye el pH, tenemos un desplazamiento
hacia la derecha, tenemos cuando aumenta la temperatura, de igual manera, un desplazamiento hacia la derecha, y cuando aumenta la presión parcial de oxígeno. Ahora, en el ejercicio, pues en el ejercicio pasa todo al mismo tiempo, ¿no? Disminuye el pH, porque está el metabolismo energético, es una mayor concentración de hidrogeniones. Tienes un incremento en la temperatura, por ejemplo, en un músculo en contracción, ¿sí? Y también, desde luego, tienes una mayor presión parcial de oxígeno, de CO2 en el tejido. Y desde luego que también puedes tener una mayor cantidad de bifosfoglicerato, ¿no? Que está más influenciado por el metabolismo del eritrocito, ¿no? Ahora, esto representará un aumento de la actividad metabólica. Ejemplo, el ejercicio, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes muy bien. Disminución de la afinidad es cuando la curva se desplaza hacia la derecha. Es decir, entonces en ese momento, si tiene menos afinidad por el oxígeno, va a haber una mayor liberación de oxígeno. Y esto obviamente en el ejercicio es adecuado. Es decir, que disminuya el pH, que suba la temperatura y que aumente la presión parcial de oxígeno, pues en ese tejido queremos más oxígeno. Entonces, al afectar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, tendremos más oxígeno libre que puede ingresar a la célula, ¿no? A contribuir con el gasto energético. Ahora veamos un desplazamiento en la curva hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda, entonces tenemos un incremento de la afinidad, perdón porque está en inglés, una disminución del oxígeno liberado, ¿sí? Y esto se puede ver representado con un incremento del pH, por ejemplo, en situaciones de incremento de pH, una disminución de la temperatura y una disminución de la presión parcial de CO2, o sea, es lo contrario, ¿no? En este caso tendremos un desplazamiento de la curva hacia la izquierda, por lo tanto la afinidad va a incrementar, ¿sí? Ahorita les voy a poner algún ejemplo interesante, ¿no? Esto va a representar entonces, o puede estar llevado a cabo cuando tenemos una disminución de la actividad metabólica, ¿no? Por ejemplo, en animales, que desde luego que esto estamos hablando de los mamíferos, o sea, no solamente de los humanos, ¿no? Sería en periodos de hibernación. Y bueno, ahí justamente como tienes una menor actividad metabólica, pues tu sistema puede estar menor que el basal, por lo tanto no necesitas, y el consumo de oxígeno es mucho menor de lo que requieres en una situación basal, ¿no? Normal, ¿no? Ahora ya les mencioné el efecto Bohr, ¿no? Es el desplazamiento de la curva de saturación de la hemoglobina como resultado del cambio del pH, ¿sale? Ahora, ¿qué implicaciones tiene el 2,3-bifosfoglicerato? Bueno, él desplaza, un incremento en él desplaza la curva de saturación hacia la derecha. O sea, tiene el mismo efecto que tendría un aumento en la presión parcial de oxígeno o un aumento en la temperatura, ¿no? Y, por ejemplo, en una hipoxia crónica aumenta su producción en los eritrocitos, ¿no? En procesos de hipoxia crónica. También algunos casos de desnutrición, ¿no? Y desde luego que también en casos de ejercicio o de deportistas de alto rendimiento. La forma de la hemoglobina también afecta la afinidad por la fijación del oxígeno. Entonces, el caso de la forma de la hemoglobina es la que les mencioné hace un momento, ¿no? La hemoglobina fetal, la hemoglobina adulta. Las dos cadenas gamma que tiene la hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y esto es un cambio evolutivo, ¿no? Porque tener una mayor afinidad por el oxígeno en un ambiente tan comprometido como la placenta, pues es bueno, porque mantienes una reserva mayor de oxígeno unida a ti para soportar eventos isquémicos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que pueden influenciar o que pueden intervenir en el control de la unión oxígeno-hemoglobina, ¿no? Entonces, la cantidad de oxígeno que se puede unir a la hemoglobina va a depender, desde luego, que del oxígeno disuelto en el plasma. Si tenemos una menor cantidad de oxígeno dispuesto en plasma, vamos a tener una menor disponibilidad, ¿verdad?, de oxígeno que se puede unir a la hemoglobina.
También, desde luego, que la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Que va a estar determinada por el número de sitios de unión por la hemoglobina. En el caso casi siempre son 4, como les digo, en una saturación máxima. Y en alguna desnutrición donde la producción de hemoglobina no sea adecuada, pues esto va a estar influenciado también, ¿no? En una pérdida de sangre donde obviamente no va a haber eritrocitos suficientes, la hemoglobina también va a estar disminuida. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, el contenido de hemoglobina por glóbulo rojo, por el número de glóbulos rojos, ¿no? Mediante una biometría, por ejemplo. Ahora, el oxígeno en plasma, ¿esto qué va a determinar? ¿No? Va a determinar el porcentaje de saturación de la hemoglobina, que desde luego que va a estar directamente relacionada con el número de sitios de unión. Entonces, básicamente tenemos dos cosas que modifican la curva que controlan, ¿sí? Acuérdense ustedes que siempre cuando veamos fisiología veamos mecanismos de control, variables y factores, ¿no? Que pueden influenciar en las variables. Entonces, los factores que modifican la curva de disociación son muy sencillos: temperatura, pH y presión parcial de CO2. El 2,3-bifosfoglicerato en algunas circunstancias, ¿no? También es un factor que puede modificar. Ahora, factores que la controlan: el oxígeno en el plasma y la cantidad de hemoglobina. Ahora ya vemos las curvas. Fíjense ustedes en la curva A. La curva A representa una condición normal. La presión parcial de oxígeno en los alveolos, que es lo que estamos viendo aquí, que es de 100, todo lo que estemos representando va a ser la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. O sea, esta cantidad que ven ustedes aquí es la sangre arterial. Aquí se marca esto como presión parcial de oxígeno en una célula en reposo porque es justamente la que tiene una célula en reposo, ¿sí? Y esta es la concentración parcial de oxígeno en el alveolo. Entonces, no quiere decir que estemos midiéndola en el alveolo o en la célula en reposo, ¿no? Sino que nos habla del mecanismo, ¿no? ¿Por qué obviamente va a pasar el oxígeno aquí? Porque, o sea, es un 60 de diferencia, ¿no? Y bueno, aquí, ¿por qué va a pasar? Bueno, por los procesos de solubilidad y la captación de la hemoglobina. Entonces, veamos en una condición totalmente normal, ¿no? Donde tenemos la saturación al 98%. ¿Qué quiere decir que la saturación está al 98%? Bueno, que tenemos casi todo el oxígeno unido a hemoglobina. Solamente tenemos un 2% de oxígeno libre. ¿Qué sucede cuando nosotros o sea, nuestra sangre arterial pasa por un cambio, ¿no?, de 40 milímetros de mercurio, es decir, en una célula en reposo? ¿Qué es lo que sucede con la curva de saturación de la hemoglobina? No te escucho, Mariana. Pues la saturación de la hemoglobina pues va disminuyendo, ¿no? ¿Cuánto disminuye? Un 25%. Bueno, es que también, ¿no? ajá, bueno, sí. Uh-huh. Y también que al mismo tiempo la presión pues parcial igual iba a disminuir. Pero quiero que lo analicen, ¿sí? Esta es la presión parcial de oxígeno en la arteria, en la sangre arterial sistémica, ¿sí? Pero tú pasas por una célula en reposo, ¿sí? Y ahí la presión parcial de oxígeno en la célula en reposo es de 40. ¿Por qué la saturación de la hemoglobina cambia en ese momento? Porque libera oxígeno, ¿sí? Entonces es obvio, ¿no? Necesita haber una sí, como que la va repartiendo el oxígeno, ¿no? Uh-huh, desde luego. Entonces la presión parcial de oxígeno aquí va a propiciar que la saturación de la hemoglobina, es decir, que la hemoglobina pierda afinidad por el propio oxígeno y lo libere, que ese es el fin, ¿no?, del transporte, liberarlo donde hace falta, ¿sí? Más o menos, aquí no está representado, déjenme ver si por acá sí, no lo tengo. Más o menos en ejercicio, en un músculo, andas en 35 y 20, depende mucho la intensidad de ejercicio, ¿sí?
En ese nivel tisular vean cuánto es la curva de saturación de la hemoglobina, más o menos 30. Bueno, en 20 son como 30, ¿no? Es decir, el 70% del oxígeno se libera, ¿sí? En ese sitio. ¿Por qué? Porque obviamente la demanda de oxígeno es alta, ¿sí? Y solamente te estoy hablando que hagamos constante que no existe un cambio en el pH, que sabemos que existe y que no existiera un cambio en el CO2. O sea, hay más factores que modifican eso para que se libere más eficientemente, ¿no? Esto sucede en el cuerpo y es un proceso que nos permite amortiguar muy bien y resistir, ¿no? El tener hemoglobina nos permite resistir, es un fenómeno evolutivo que nos permite liberarla cuando haga falta, ¿no? Si dependiéramos del oxígeno libre, estaríamos muertos. Ahora vean ustedes aquí qué pasa con la hemoglobina materna y la hemoglobina fetal. ¿Quién me la puede explicar? ¿Nadie? Bueno, yo lo que veo es que en la hemoglobina fetal va a ser más fácil que vaya liberando la hemoglobina al oxígeno. O sea, como a menores presiones va a ir liberando el oxígeno. Por ejemplo, en la hemoglobina materna necesitarías una presión parcial de 20 para que se liberara el 30%. Y en la hemoglobina fetal nada más necesitarías como el, no sé, 10, una presión de 10 para que se liberara el 30%. Pero veámoslo para que sea más fácil, véanlo ustedes. A ver, va Fedra y ya ahorita lo explicamos, pero es más fácil de explicar cuando lo ven al 50%. Adelante, Fedra. Pues podría ser que conforme la hemoglobina de la mamá se va liberando, pues el feto también va captando el oxígeno que libera la hemoglobina de la mamá, entonces también por eso pues libera más oxígeno, ¿no? Aquí es el control, o sea, la hemoglobina materna está representando el control, una situación normal, y la hemoglobina fetal está representando el cambio, porque acuérdense que tiene 2 gamma, ¿verdad? 2 cadenas gamma en lugar de las beta. Entonces vamos a escuchar a Cristina, a ver qué nos dice. No, o sea, lo que yo también observo en esta gráfica es que, no sé si la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad al oxígeno que la hemoglobina materna, o sea, porque si vemos a una presión de oxígeno, no sé, más bien, la saturación de la hemoglobina fetal al 50% se logra con una menor presión de oxígeno que la saturación que el 50% de la saturación de la hemoglobina fetal de la hemoglobina materna, ¿no? Que requiere, no sé, como 30 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, ¿no? Entonces, o sea, la hemoglobina fetal requiere una menor presión de oxígeno, entonces yo pensaría que tiene una mayor afinidad, entonces necesita esa gran presión para saturarse al 50%, ¿no? Exactamente. El fenómeno, lo que nos está diciendo, acuérdense ustedes cómo se desplaza la curva, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de quién estamos hablando que sea el control, ¿no? En esta curva el control es la hemoglobina materna. Entonces vean ustedes cómo la curva se desplaza hacia la izquierda. Y yo mencionaba cuando les mostré que un desplazamiento hacia la izquierda representa ¿qué? Aumento de la afinidad y menos oxígeno liberado. Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno? Bueno, porque hay menos oxígeno ahí, disuelto. Entonces, todo el oxígeno que llega lo tiene que almacenar para cuando se necesite. La concentración de oxígeno en la placenta es menor que la concentración de oxígeno en el plasma. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda, chicos? Vamos a ver ahora la curva, pero representada con los diferentes factores que la modifican. Ya como veo que sí le entendieron, quiero que alguien explique el efecto del pH, otro más de la temperatura, otro más del
de la presión parcial de CO2 y por último de 2,3-bifosfoglicerato. Adelante. Primero Cristina con pH. Levanto la mano. Adelante, Cristina. Justo, pues en la primera gráfica, en la C, podemos observar el efecto del pH en la saturación de la hemoglobina y por lo tanto en la afinidad que va a tener esta al oxígeno. Entonces, como vemos, no sé, podemos tomar la gráfica, bueno, la rayita verde como el control, por ejemplo, y entonces un pH es... No, perdón, es la roja el control porque es 7.4. Ok. 7.4, pues la tomamos como el control. Entonces, al aumentar el pH, pues vemos el comportamiento cambia y entonces veríamos, sería la rayita azul, que es un pH de 7.6. Y si lo vemos se desplaza hacia la izquierda, entonces eso quiere decir que si aumentamos el pH, va a aumentar la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. Pero, por ejemplo, si lo disminuimos, entonces sería la rayita verde, que sería un pH 7.2. Se está desplazando hacia la derecha y hacia abajo la gráfica, entonces podemos decir que una disminución así de pequeña, ¿no? 0.2 de pH hace que disminuya significativamente la saturación, la afinidad por el oxígeno de la hemoglobina. Ok, entonces acuérdense ustedes que el pH es igual a ¿qué? El menos logaritmo de ¿qué? La concentración de hidrogeniones. Ok. Entonces, lo pueden ustedes ver así como pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones o pH es igual al logaritmo de 1 entre concentración de protones o hidrogeniones, como ustedes le quieran llamar, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, que cuando decimos el pH disminuye, estamos hablando de un aumento de protones, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional. Menos logaritmo quiere decir que es inversamente proporcional, o en otra forma, logaritmo de 1 entre concentración de protones. Entonces, al disminuir el pH, que sería 7.2, en realidad tenemos más protones, ¿sí? Y ahí podemos explicar el efecto Bohr, que más adelante se los voy a explicar. ¿A qué me refiero con eso de efecto Bohr? Adelante, Paulina. Pues yo quería como intentar explicar el efecto de la temperatura en Adelante. todo esto. Y bueno, aquí la gráfica nos muestra, o sea, si la línea roja es nuestro control, si aumenta la temperatura, o sea, provoca modificaciones estructurales en la configuración de la hemoglobina, entonces disminuye su afinidad por el oxígeno y esta se desplaza a la derecha, ¿no? Y si disminuye la temperatura, pasa lo contrario, o sea, se desplaza hacia la izquierda y por lo tanto, o sea, que representa un incremento en la afinidad y pues menos oxígeno está siendo liberado. Entonces, o sea, bueno, eso es como las variaciones. También como que está muy claro, ¿no? Siento yo. Exactamente, está muy claro y bueno, en ambos casos, en este caso de la temperatura, lo pueden ustedes correlacionar con qué pasaría con el ejercicio, ¿no? Con el ejercicio y con la hipertermia. Ah, sí. ¿No? Que también puede pasar, ¿no? La hipertermia maligna en un caso o la hipotermia en otro caso, ¿no? La hipertermia maligna sí les suena, ¿y saben qué es? Creo que se las mencioné, ¿no? En algún momento. Bueno, la hipertermia maligna es una enfermedad genética. Realmente son muy pocas personas que la tienen y se representa como una liberación exacerbada de calcio del retículo sarcoplásmico y esto afecta muchísimo a el músculo esquelético y el músculo cardíaco, desde luego, aumentando la temperatura porque se mantiene en una contracción sostenida del músculo, ¿no? Y esto se lleva a cabo principalmente por algunas reacciones adversas a anestésicos. Entonces pasa cuando el paciente está en la plancha, acostadito, ¿no? Ahí te das cuenta que tienes hipertermia y entonces empieza a subir mucho la temperatura y una de las maneras de bajarla es poniéndole hielo al paciente, ¿no? Y bueno, hay otros medicamentos que compiten por el sitio de unión, que sería la renodina. El dantrolene es uno de los medicamentos que se da cuando alguien está en hipertermia maligna en quirófano, para que compita con el anestésico y se libere, ¿no? Y le gane. Entonces, y bueno, el ejercicio, desde luego, que tiene las dos implicaciones, un efecto de la temperatura, un efecto del pH y también un efecto de la presión parcial de CO2. Entonces, en el ejercicio, pues la liberación de oxígeno que nos demanda el tejido es alta. Por lo tanto, tenemos que favorecer que la hemoglobina lo libere, ¿verdad? ¿Quién explica el efecto de la presión parcial de oxígeno?
Es básicamente lo mismo, pero ¿quién se lo echa? Doctor, una pregunta rápida antes de que expliquen eso. ¿Cómo se llamaba el medicamento? Dijo Renodina, ¿y cuál era el otro? La renodina es el receptor, pero el medicamento se llama dantrolene. Ah, ok, gracias. Sí, ¿de qué? Yo le explico, doctor. Adelante. Ok, Sofía. bueno, tenemos en la parte de abajo la presión que va incrementando, entonces aquí nuestro control va a ser una presión de 40 milímetros de mercurio. Se ve que al aumentar la presión a 80 disminuye la afinidad que va a tener por el oxígeno, y mientras disminuye la presión a 20 milímetros de mercurio, se vuelve mucho más afín. Ok, entonces uno de las sustancias que más impacta en la saturación de oxígeno desde el punto de vista fisiológico, totalmente normal, va a ser el CO2. ¿Sí? Cambios en la temperatura, pues solo que estés en ejercicio y muy locales, ¿no? Cambios en el pH de igual manera, solo que sea una situación, porque pues estamos en fisio, ¿no? Si estuviéramos en fisiopato, pues claro que todo sale de igual proporción, una acidosis metabólica, ¿no? Una alcalosis. Pero esto sí está pasando casi siempre, ¿sí? Hay modificaciones en el CO2. Obviamente hay factores y hay mecanismos de control que lo mantienen intacto, ¿no? Para que no haya un compromiso, pero pequeños cambios en la concentración de CO2 modifican la curva de saturación de la hemoglobina. Pueden ustedes ver. Yo creo que me lo salto porque es exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo que los anteriores. Vamos ajá, adelante. Perdón, una duda, nada más es que me queda una duda con el último, justamente, que es el bifosfoglicérico. El motivo por el cual al agregarlo disminuye es porque funciona como un modulador alostérico, ¿no? ¿O cuál sería el mecanismo detrás de que al agregar más disminuya la afinidad? Sí, la afinidad de la molécula por el oxígeno es por un cambio tiene los grupos hemo, y entonces lo que hace es abrirlo. Los grupos hemo sí los vieron en bioquímica, como es su conformación, como si fuera ¿cómo les podré decir? Un resorte, ¿no? Están como unidos de forma interactuando ahí entre ellos para que todo funcione bien, pero se encuentran en una situación de equilibrio tanto de fuerza, de un equilibrio iónico, no es una unión covalente desde luego, entonces a este tipo de sustancias les llamamos, ¿cómo le podría llamar? Moléculas coordinadas, ¿no? Sistemas de coordinación molecular, ¿sí? Entonces lo que hace simplemente es interactuar rompiendo estos sistemas de coordinación y va a afectar directamente al grupo M, no a la desnaturalización de la proteína ni nada de eso. Ah, ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ok. Contenido total de oxígeno arterial, ¿no? Que básicamente fue lo que vimos en la curva en la parte de las abscisas, ¿sí? Contenido arterial de oxígeno. Entonces, este contenido arterial de oxígeno, ¿qué es lo que puede modificarlo, o él mismo qué es lo que puede cambiar en la curva de saturación de la hemoglobina, ¿no? El contenido total de oxígeno en sangre depende de la cantidad de oxígeno disuelto en plasma y unido a hemoglobina, como lo vimos en la otra figura, ¿no? En la figura del otro esquema. Entonces, oxígeno disuelto en el plasma es la presión parcial de oxígeno plasmático, ayuda a determinar la saturación parcial de oxígeno. Entonces estamos correlacionando el oxígeno unido, ¿verdad? Que es lo que explicábamos anteriormente. Ahora, está influenciado por la composición del aire inspirado. Esto no se nos tiene que olvidar, ¿no? Obviamente, la composición del aire que estamos inspirando en cuanto a humedad y condiciones atmosféricas va a determinar cuál va a ser el grado de perfusión que tiene que tener el alveolo, ¿no? A su vez, algo patológico, tal vez pienso como en una intoxicación por el cianuro, pues no es lo mismo, ¿no? Exacto, exactamente. O como el monóxido de carbono, ¿no? También el oxígeno inspirado pues va a ser carente, ¿no? De una cantidad adecuada de oxígeno, y aparte que el propio monóxido tiene más afinidad por la hemoglobina.
que el propio oxígeno, entonces va a competir por él y va a ganar, ¿no? La ventilación alveolar, una ventilación alveolar correcta. Acuérdense ustedes que los factores que determinan la ventilación alveolar están estrechamente relacionados con la resistencia de la vía aérea, la extensibilidad pulmonar, la frecuencia y profundidad de la expiración, ¿sí? La difusión del oxígeno entre los alvéolos y la sangre, que como lo vimos en esos ejemplos que veíamos ayer del efisema y de las diferentes enfermedades como el asma, van a estar relacionadas con la superficie y la distancia de difusión, ¿sí? Que a su vez la distancia está determinada por la cantidad de líquido intersticial, como lo veíamos, y el espesor de la membrana, ¿sí? Y bueno, una perfusión adecuada que siempre va a ser necesaria, ¿no? Si tenemos una baja perfusión, pues desde luego que la ventilación va a estar comprometida. Y esta parte ya la analizamos hace un momento, entonces tiene mucho sentido repetirla. Aquí hay algunos datos interesantes y sobre todo cuando hablamos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ahorita vimos transporte de oxígeno y quién lo afecta, ¿no? Vamos a ver un poquito más del transporte del dióxido de carbono. Entonces, obviamente, cuando decimos que es más soluble en el líquido intersticial o en el plasma, pues es muy fácil darnos cuenta que la cantidad de CO2 disuelto va a ser mayor, ¿sí? Es decir, es aproximadamente un 7% de CO2 disuelto en plasma, ¿sí? Entonces, el que difunde los eritrocitos es el 93%, ¿sí? De ese 93% que difundió a los eritrocitos, solamente el 23% está unido a hemoglobina. El otro 70% queda en el eritrocito o puede ser liberado, pero como es convertido, en dióxido de carbono. Entonces, el transporte involucra tres mecanismos, como ustedes ven, tiene tres formas, ¿no? Uno disuelto en plasma o libre, otro difundido en el eritrocito y unido a la hemoglobina, y otro convertido en un ion, ¿no? El CO2 y los iones bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿quién participa en la conversión del oxígeno? Bueno, pues la anhidrasa carbónica, que la estaremos viendo aquí, la estaremos viendo en renal, la vamos a retomar. Y el desplazamiento de cloruro, que se intercambia el dióxido de carbono por el cloro, ¿no? El ion cloro para mantener la electrogenicidad, que eso también ahorita lo explicaremos en un modelo de célula, para que vean ustedes la conversión. La hemoglobina más el protón. Fíjense ustedes muy bien que la hemoglobina también se puede unir a los ácidos, ¿sí? Por eso cambia la saturación, ¿sí? Por eso el mecanismo que ustedes vieron de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando tenemos una concentración de protones se altera, ¿no? Porque puede unirse también a la hemoglobina. Y esto se puede llevar a cabo, puede verse involucrado en una acidosis respiratoria. La mezcla, aquí cuando estamos hablando del componente del CO2, estamos hablando de otro efecto. El efecto del pH, que vimos anteriormente, se llamaba efecto Bohr. Este se llama efecto Haldane, ¿sí? Y el efecto Haldane es principalmente involucrado por la concentración parcial de CO2, pero también hay un gran equilibrio con los protones y con la hemoglobina. En el siguiente modelo lo voy a explicar para que no quede ninguna duda, ¿no? Entonces veamos cómo la hemoglobina también se puede unir al CO2 y cuando está unida se llama carboxihemoglobina. Y desde luego que el CO2 en los pulmones, cuando tenemos el intercambio capilar alveolar, va a ser liberado, ¿no? Entonces, en este lugar va a difundir a través de su gradiente de concentración, de presión, ¿verdad? A favor de su gradiente, es decir, tiene una mayor presión parcial de CO2 en la parte sanguínea hacia la parte alveolar, ¿no? Lo que permite su difusión y su respectiva eliminación. Ahora, aquí está el mecanismo que les decía, ¿no? Vamos a explicarlos bien mediante unos pasos que están aquí. ¿Quién me quiere ayudar?
¿Nadie? ¿Yo escojo? Ok. Vamos a escoger a un chico porque casi siempre participan chicas. A ver, ¿quién tenemos por aquí? A Jorge. Jorge Landeta, ¿andas por ahí? ¿No está Jorge? Bueno, Aldo. Aquí estoy, doctor. Adelante, Aldo. Pues tal cual nos dijo que explicáramos la figura, ¿verdad? Sí, mira, quiero que le expliques, pero vete desde el proceso, ¿sí? O sea, lo que vamos a explicar es el transporte de dióxido de carbono. Entonces, lo vamos a explicar desde la respiración celular, desde los tejidos periféricos, donde hay una alta producción de CO2, hacia el eritrocito y de ahí del eritrocito hacia el alveolo. Entonces, tiene una serie de pasos que tú puedes ir leyendo para auxiliarte, pero en realidad lo que tienes que ir viendo es la figura, ¿no? Ok. Ok, bueno, pues empezamos, voy a empezar con más o menos leyendo, doctor, para darnos una idea. Ok. Y pues empezamos con que el dióxido de carbono se difunde fuera de las células hacia los capilares, ¿no? Que sería el paso número 1, y ahí se puede ver en la figurita. Después sería, pues por lo que entiendo, doctor, después, ya disuelto el dióxido de carbono, una parte no se une y la otra parte sí entra al glóbulo, ¿no? Entonces... Ok, acuérdate que pasa lo mismo que el oxígeno. Una parte queda libre y la otra parte se ingresa al glóbulo rojo. Ajá. Solo que aquí... dígame, doctor. Entonces nada más aquí lo que vas a cambiar va a ser la cantidad, ¿no? Adelante. Ajá, es justo lo que iba a decir, que aquí, o sea, por ejemplo, nos mencionó que el oxígeno sería 98% y 2%, aquí podemos ver que es 7% el que está disuelto, ¿no? Ok, continuamos con la unión de... Pues bueno, ya sería más bien... ya se une el dióxido de carbono a la hemoglobina y forma carboxihemoglobina, ¿no? Ok. Después, ahí en el paso 4, dice el 70% de la carga de dióxido de carbono se convierte en bicarbonato y en protones. Y luego dice la hemoglobina amortigua al protón. Esto entiendo, doctor, que pues así tampoco se vuelve más ácido, ¿no? El ambiente, pues, el pH. Pero aquí hay algo interesante. Fíjate muy bien. Sí, doctor. La hemoglobina, cuando se une al CO2, solamente puede existir como carboxihemoglobina una cantidad menor, ¿verdad? Un 23%. Estamos hablando del CO2, no del 23% de la hemoglobina, ¿sale? Pues un 23% está en forma unida a la hemoglobina. Cuando yo explicaba los factores que pueden afectar la curva de saturación de la oxihemoglobina, decíamos que la presión parcial de CO2 influía, ¿sí? Sin embargo, el oxígeno es más afín a la hemoglobina que el CO2. Por eso aquí el 23% es menor, ¿verdad? El otro es el 98%. Entonces, la mayor cantidad para poder, la célula lo que hace realmente para transportar el CO2 de forma eficiente es convertirlo. Por eso el 70% se convierte. Adelante, continúa. Ajá, que ese sería el paso número 5, ¿no, doctor? Ahí viene. Que menciona, de hecho, el bicarbonato ingresa al plasma intercambiándose por cloro y ahí ocurre el desplazamiento del cloruro, ¿no? Ok. Ajá. Después ya pasamos al paso número 6. No es cierto, perdón, doctor. No es cierto. Después pasamos a... Todavía sigue la conversión, ¿no, doctor? No, ya se fue, mira, tú estás ingresando el oxígeno, el CO2 al eritrocito, estás en el intercambio capilar eritrocito, ¿no? Ajá. Estás Doctor, en el una pregunta. tisular, que le llamamos. Adelante. ¿Ese AC es la anhidrasa carbónica? Ajá. Ok. Es que no lo alcanzo a ver muy bien, pero ok. Pues ahí viene abajo, ¿verdad? Cierto. Súper bien. Bueno, entonces seguimos con la conversión, que ya nos habla... Bueno, también, doctor, por lo que quería comentar, es que
como podemos ver en el glóbulo rojo que está arriba, ocurre lo inverso, ¿no? En el glóbulo que está abajo. Ok, exacto, ¿por qué? No sé si estoy en lo correcto, es lo que yo entiendo por el esquema, ¿no? Estás en lo correcto. Ok, entonces pues sí, o sea, básicamente sería eso, doctor, que pues entra el dióxido, o sea, ya para finalizar, ¿no? Entra el dióxido de carbono, una parte se queda disuelta, el 7% específicamente, la otra parte sí entra y se vuelve el 23% en carboxiemoglobina, y el otro, ahora sí, porcentaje de dióxido de carbono, por la anhidrasa carbónica, se convierte tanto en protones y hemoglobina como en bicarbonato, ¿no? Y este bicarbonato interactúa con, supongo que es una proteína o de canal, o algún transportador que cambia cloruro. Y ya después, pues como podemos ver, dice transporte hacia los pulmones, y ocurre lo inverso, por lo que entiendo. Ok, ahora les voy a... Y ya el dióxido de carbono disuelto, pues se libera al alveolo. Ahora fíjense ustedes muy bien, el primer paso que estamos viendo, que es la captación de CO2 desde el tejido hacia los eritrocitos, es lo que conocemos como intercambio tisular, ¿vale? El segundo paso que están viendo ustedes, que involucra el 6, 7 y 8, es el intercambio alveolo capilar. En este caso sería intercambio capilar alveolo, desde luego, ahora porque es inverso, vamos a sacar el CO2. Entonces, lo que está explicando Aldo, básicamente es la dinámica que existe, o sea, todo el movimiento que existe para transportar el CO2 de forma muy eficiente, ¿sí? Si ustedes lo analizan, tenemos 3 pasos principales, ¿no? El primero es el transporte a través del CO2 disuelto en el plasma, que es un porcentaje muy bajo. Por eso, cuando nosotros incrementamos la presión parcial de oxígeno en el plasma, ¿sí?, va a tener implicaciones sobre el desplazamiento de la curva, porque entonces vas a propiciar que la hemoglobina se empiece a saturar más de CO2 y puedes hacer que la curva se favorezca hacia la reacción de oxihemoglobina simplemente por competencia, no por afinidad. O sea, va a ser más afín al oxígeno, pero tienes una mayor cantidad de sustrato, entonces la competencia va a aumentar. La probabilidad de unión cambia, ¿sí? Y la conversión más bien la reacción para formar el bicarbonato, pues se va a ver más eficiente, ¿no? Pero va a llegar un momento en donde la saturación, porque vas a tener una mayor cantidad de protones de la hemoglobina libre, pues se va a ver rebasada. Entonces vas a tener una excreta de protones al plasma. Y esto va a propiciar un pH alcalino. Entonces, un incremento de la presión parcial de CO2 en la sangre venosa representa básicamente un cambio en toda la dinámica, ¿no? Va a depender mucho de la tasa de cambio que tengas, ¿no? Puedes favorecer una alcalosis o una acidosis. En un caso de un incremento mayor, pues tendrías una acidosis metabólica, básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la parte inversa? Aquí está recogiendo CO2 de todos los tejidos y esta es la reacción eficiente para el transporte adecuado. ¿Sí? Vean ustedes cómo el propio carbonato que sale, que está saliendo como ion, tiene capacidad amortiguadora. Entonces, por eso, cuando veamos la integración del sistema, cuando estemos en ese tema, lo dividí, o sea, no lo voy a tocar aquí. El papel que tienen los pulmones y el sistema respiratorio para mantener el pH de la sangre, pues no es nada trivial, ¿no? Porque el 70% de todo el CO2 está convertido en eso. Pues su capacidad de amortiguamiento es alta, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando ya el eritrocito, que es dinámico y que de forma azarosa va pasando por todos los tejidos, pero ya recogió, ya está saturado de CO2, ya es sangre venosa? ¿Qué pasa cuando llega al eritrocito? Perdón, al alveolo. Bueno, pues entonces la reacción es inversa, porque ahora quieres convertirlo, ¿no? Lo quieres expulsar, ¿no? Entonces quieres generar CO2 para poder hacer la transferencia.
Entonces ahí lo que va a suceder es que se recoge el ion carbonato del plasma y se hace una reacción a la inversa de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Vas a recoger también la dinámica de la saturación de la hemoglobina por el protón, vas a tener el protón libre y acuérdense que el agua forma, el producto, perdón, de desecho es el CO2 y el agua, ¿no? El CO2 también va a provenir de la hemoglobina, del CO2 unido a la hemoglobina, que aquí va a perder saturación porque tienes una liberación de protones, ¿no? Y entonces vas a tener una cantidad de CO2 libre en el eritrocito y tenemos una menor, ¿verdad?, presión. Aquí básicamente la presión es cero, es nada, es muy inferior. Y la transferencia y la difusión del CO2 hacia el alveolo para poder ser expulsado. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Con el... Yo no quisiera decir algo como para confirmar, bueno, no confirmar, solamente lo que yo termino de entender es que entonces de todo del 100% de dióxido de carbono que se libera por la respiración celular o que se obtiene de la respiración celular, solamente el 30% va a ser totalmente exhalado y eliminado del cuerpo, o sea, el 70% se va a quedar como bicarbonato. Sí, pero acuérdate que es dinámico. Es correcto lo que estás diciendo. Sí, claro, no es como ya de ahí ya pasa, ¿no? Así todo, no. Sí, pero por eso decía como para, creo como resumir un poco. Sí estás en lo cierto. Entonces, es un intercambio, es un flujo. Por eso, imagínate, por eso es tan importante cuando hay un cambio, ¿sí? Cuando tú incrementas la concentración del oxígeno, la concentración del CO2, comprometes el equilibrio, entonces desplazas la curva, ¿sí? Comprometes el sistema. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Bueno, yo ahorita nada más me puse a pensar en algo que, ahora con eso de la pandemia, como que surgió como bueno, yo llegué a escuchar a varias personas como preocupadas porque les decían que podían como hacer ejercicio, salir a correr y demás con cubrebocas, ¿no? Y entonces decían, pero y entonces el dióxido de carbono que nosotros liberamos, y lo estamos reinhalando, ¿qué pasa, no? Pero lo que me pongo a pensar con esto es que realmente es mínimo, ¿no? El dióxido de carbono como para que puedas intoxicarte o para que puedas desmayarte o algo así, ¿no? Si te desmayas, ha de ser por otra cosa, pero no por el dióxido de carbono, ¿no? Sí, no. O sea, realmente ahí lo que tú haces para compensar esa barrera física, ¿no? Porque el dióxido de carbono lo estás exhalando, tienes una barrera física que te impide pues ingresar mejor calidad de oxígeno, ¿no? Y hacer un eficiente, pero a este nivel. Entonces lo que haces es simplemente aumentar la inspiración, tal vez la frecuencia respiratoria. Compensas muy rápido, el sistema compensa muy rápido, pero no compromete a nivel sistémico. Lo hace muy local, ¿no? Es un compromiso más ventilatorio. Entonces sí, no, es totalmente descartable, ¿no? Ahora, ustedes, yo no sé si hagan ejercicio, no sé, ojalá que sí, pero básicamente como médicos generales, ojalá que alguien de ustedes se dedique, yo sé que muchos han de querer ser internistas y entre ellos cardiólogos y cirujanos, son las áreas más populares de la medicina, pero la parte preventiva, que realmente es la parte fuerte de la medicina general, no quiere decir que yo esté en contra de que ustedes hagan un posgrado, ¿no? O sea, háganlo. Pero la medicina que manejamos en México y que se maneja en muchas partes del mundo es medicina curativa. Realmente haces intervenciones, pero ya cuando está el daño muy avanzado. Sí, medicina preventiva involucra justamente conocer toda la fisiología. O sea, hay áreas muy importantes de la medicina, por ejemplo, la medicina del deporte, que son áreas no tan explotadas y pensarían que nada más estamos hablando de deporte de alto rendimiento y no. O sea, una terapia cardiovascular adecuada, una rehabilitación cardiovascular adecuada, conociendo y manejando muy bien todos los parámetros fisiológicos, pues es lo de hoy. O sea, no hay una manera más seria y más profesional de alargar la vida que cuidándose. O sea, y el ejercicio contribuye porque retas al sistema.
Imagínense, en un ejercicio tan pequeño donde tú incrementes un 20% tu gasto cardíaco, ¿no? Donde incrementes un poco más tu saturación de oxígeno. En este tipo de ejercicios tienes contribuciones en todos los tejidos, ¿no? Que se ven desde luego influenciados en el cerebro, en el corazón, o sea, entrenas al cuerpo a todos los posibles cambios que tú puedas someter después, ¿no? Entonces eres más resiliente desde el punto de vista fisiológico o estás más precondicionado. O sea, la palabra resiliencia tiene que ver más con cerebro, con mente, pero con el cuerpo tiene que ver más la palabra precondicionamiento, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que lean un poquito más de esto y que lo tomen como más en serio, porque a veces parece mentira, ¿no? Pero ves estudios y lees estudios de cómo caminar 1 hora al día. Tiene cambios en la salud y en la actitud física enormes, ¿no? Y aumenta la longevidad de forma casi exponencial. Y dices, o sea, ¿para qué quiero inventar o descubrir el fármaco milagroso si realmente la respuesta es tan sencilla, ¿no? Nada más te tienes que cuidar y comer bien y hacer ejercicio. Desde luego que eso no quiere decir que ya dejemos de estudiar enfermedades complejas, ¿no? Pero la balanza está desajustada. O sea, el sistema de salud está totalmente hacia la medicina curativa. Y la medicina curativa se tiene que enfocar en cosas que de verdad no se pueden, son retos. Por ejemplo, el cáncer es un gran reto, ¿no? O enfermedades genéticas, pero no en la hipertensión y en la diabetes, que muchas veces se pueden controlar con ejercicio. Pero son enfermedades más incluso sociales, ¿no? Pero bueno, este es un resumen y es la primera figura que les mostré el día de ayer. Entonces me la voy a brincar porque es básicamente todo lo que ya estuvimos viendo, para que me dé tiempo de ver un poquito cuáles son los factores que controlan la regulación y regulan la ventilación y la respiración, desde luego, ¿no? Entonces, como ustedes perfectamente bien saben, tenemos un centro regulador de la frecuencia respiratoria y de la ventilación, ¿no? Entonces son redes nerviosas en el tronco encefálico y comparten como un generador central se comportan como un generador central de patrones. Veremos algunos núcleos y algunas de las partes importantes involucradas como marcapaso respiratorio y cuáles pueden funcionar mejor en el ejercicio, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las neuronas respiratorias en el bulbo raquídeo controlan los músculos inspiratorios y expiratorios. Ojo con esto, porque suelen ser preguntas de los exámenes, ¿no? Les suelen preguntar, ¿se hizo una estimulación de las neuronas respiratorias del bulbo raquídeo? ¿No? Con ello, ¿qué respuesta fisiológica tienes, ¿no? Músculos inspiratorios y expiratorios. Pues sí se los tienen que aprender todos. Las neuronas de la protuberancia integran la información sensitiva con las neuronas vulvares para influir en la ventilación. Este patrón rítmico de la respiración surge en una red que descarga espontáneamente, es decir, que tiene una latencia, ¿no? Ahorita les mostraré cuáles son, qué núcleo neuronal es el patrón rítmico. Y la ventilación está sometida a una modulación continua por reflejos vinculados con los quimioreceptores, mecanorreceptores y centros encefálicos superiores. Uno de los principales retos de la fisiología de sistemas es explicar muy bien esto. Realmente todavía no lo comprendemos al 100%. Entonces, les voy a explicar lo que se sabe y todavía no se sabe toda la información. O sea, realmente no sabemos bien quién controla la respiración de forma sistémica, ¿no? Sabemos quién de forma particular, cada núcleo. Entonces vamos a ver en esta figura vamos a ver algunos estímulos, cuáles son los sensores, cuáles son las neuronas aferentes que pueden estar recibiendo esta información, quiénes integran estas respuestas y cuáles son las neuronas aferentes y los órganos diana, ¿no? A dónde van a dar. ¿Sale? Entonces veamos un estímulo, por ejemplo, emociones y el control voluntario, ¿no? Aquí tenemos a los centros encefálicos superiores y el sistema límbico como sistemas integradores y el bulbo raquídeo de la protuberancia. Estos van a mandar aferencias hacia las neuronas motoras somáticas y van a iniciar la inspiración. Y como dianas vamos a tener a los músculos escalenos y esternocleidomastoideos, intercostales externos y el diafragma, ¿sale?
En esto podría estar interviniendo en trastornos mentales como la ansiedad, ¿no? O incluso la depresión también, yo creo. Un ataque a pánico, no sé, me imagino. Sí, en pánico, en una emoción alta, ¿no? Cuando estás muy contento empiezas por ejemplo, en el pánico es súper interesante, ¿no? Porque empiezas a hiperventilar. Entonces, incluso una de las formas de calmarte es dándote una bolsa para que controles tu respiración, porque te piden que te centres en inspirar y expirar. Entonces, olvidas y te centras en un objetivo. Entonces empiezas a redirigir la respiración, por eso te tranquilizas. Veamos otros factores, por ejemplo, el CO2, ¿no? El CO2 son de los que más estamos explicando porque conocemos muy bien su diana, ¿no? Entonces son sus sensores, son los quimiorreceptores medulares, ¿no? Fíjense ustedes cómo estos van directamente hacia el bulbo raquídeo, ¿no? Tiene aferencias a neuronas somáticas, motoras somáticas para la inspiración y para la expiración, ¿no? Para la inspiración van a involucrar los músculos inspiratorios, que son el músculo escaleno, los esternocleidomastoideos, los intercostales externos y el diafragma, y para la expiración los intercostales internos y los abdominales. Ojo con esto, suele preguntarse cuáles son los músculos involucrados en la inspiración y en la expiración, ¿no? Están. Ahora, el oxígeno y el pH básicamente tienen el mismo sensor, ¿verdad? Que son los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. En este caso son los medulares, en este caso son los carotídeos y aórticos, ¿no? Bueno, del CO2 comparte, ¿no? Del oxígeno y el pH solamente los carotídeos y aórticos. Igual, de igual manera, hay neuronas sensitivas aferentes que van a dar al bulbo raquídeo, a la protuberancia, y va a estimular de igual forma ambos, ¿no? Ambas neuronas motoras somáticas para la inspiración y para la expiración. Entonces tenemos el control ventilatorio total, ¿no? Obviamente, como decía Mariana, cuando estamos hablando de emociones y de un control voluntario, sobre todo de emociones, pues ahí está interviniendo el sistema límbico, que es un relevo. Aquí, por ejemplo, las neuronas del bulbo raquídeo que controlan la respiración las vamos a poder encontrar en diferentes grupos neuronales, ¿no? Que por aquí atrás tengo una figura, para que los vean, pero vamos a explicar primero el grupo respiratorio dorsal, que también se suele preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Localizado en el tracto solitario, en el núcleo del tracto solitario, es para los músculos de la inspiración. Si estamos hablando de la inspiración, va a intervenir el nervio frénico para el diafragma y los nervios intercostales para los intercostales, ¿no? Aferencias sensitivas, los de los quimiorreceptores y mecanorreceptores hasta la protuberancia. Y ahí estaríamos hablando de esas aferencias del nervio vago y el glosofaringeo, ¿no? En algunos casos se les suele preguntar también si estimulamos uno de estos nervios, ¿qué pasaría, ¿no? Entonces, fíjense que esto suele ser un tema que echamos por la borda, control de la respiración, y suele ser el tema más preguntado en los exámenes. No solo en los exámenes departamentales, sino también en otro tipo de exámenes profesionales, ¿no? Grupos respiratorios pontinos y el grupo respiratorio ventral, ¿no? Aquí estaríamos hablando que está constituido por el complejo de Preboxinger, perdón, es que me cuesta el alemán. Básicamente aquí estaríamos hablando del marcapasos, ¿no? Cuando ustedes se les pregunte cuál es el marcapaso respiratorio, estamos hablando del grupo respiratorio ventral y estaríamos hablando específicamente del complejo de Preboxinger. Y bueno, son áreas para la inspiración activa y la inspiración mayor de lo normal, es decir, áreas que están involucradas estrechamente con el ejercicio, ¿verdad? ¿Sí? Inervan músculos de laringe, faringe y lengua. Y básicamente lo relacionado con la diapositiva anterior, pero visto como ustedes lo conocen, ¿no? Acuérdense ustedes de los códigos de colores, ¿sí? Los códigos de colores nos va a decir los centros de control, centros encefálicos superiores, ¿no? Estaríamos hablando
de este grupo que se encuentra en la protuberancia. Aquí, por ejemplo, lo que les estamos diciendo es cuáles son las moléculas diana, ¿no? Quimioreceptores del bulbo raquídeo que monitorizan la concentración de CO2, estímulos sensitivos que son provenientes de los nervios, como ya lo vimos. Aquí está el complejo para que lo puedan ustedes correlacionar. Y bueno, las respuestas, ¿no? Tanto a los músculos inspiratorios como a los expiratorios. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta aquí? Aquí básicamente es la actividad normal durante una respiración, ¿no? Y está constituida por un proceso de relajación, ¿no? Hay un bucle de retroalimentación positiva y lo que ustedes están viendo aquí es cómo disparan las neuronas, es reclutamiento neuronal en un proceso de inspiración y cuando la inspiración cesa, ¿no? Como hay una inspiración pasiva, algo súper importante, ¿no? En el ciclo, la inspiración dura 2 segundos, entonces tenemos un reclutamiento y un bucle de retroalimentación positiva neuronal, ¿sí? Es decir, durante una actividad inspiratoria, las neuronas aumentan de forma sostenida, hay un reclutamiento, ¿no? Y al final de la inspiración, que sería en esta etapa, a ver, déjenme ver mi cursor, aquí en esta etapa viene una inspiración pasiva, ¿no? Entonces ahí lo que pasa es que la actividad cesa de forma abrupta, o sea, cae a valor básicamente de 0 de volumen corriente hasta que se vuelve a repetir el ciclo. La inspiración pasiva tiene una duración de 3 segundos. Ajá. Entonces, mientras nosotros estamos inspirando, se están reclutando las neuronas y mientras estamos expirando ya, pues ya no se reclutan. Sí. A diferencia del reclutamiento de unidades motoras que ven ustedes en músculo, aquí cuando digo reclutamiento, básicamente lo que estoy diciendo es aumento de la actividad, ¿no? Pero como es un aumento de la actividad sumatoria, se ve como un proceso. Pero fíjate cómo tiene una tasa, ¿no? Tiene una tasa de incremento, llega a un máximo y luego es una disminución abrupta, es decir, tiene, básicamente, si ustedes lo ven y lo dividen a la mitad, tiene una constante de ascenso y de descenso igual, ¿sí? Bueno, algo importante, ¿por qué tenemos 3 segundos y aquí son 2? ¿Sí? Bueno, esto se debe principalmente por el proceso elástico del tejido pulmonar, retrasa un poquito el proceso. Suele también a veces preguntarse. Dirán, es que preguntan lo no típico, ¿verdad? Pues es para ver hasta dónde estudiaron. El CO2, el oxígeno y el pH influyen en la ventilación. De alguna manera todo esto ya lo estuvimos analizando, ¿no? Pero es como los procesos y lo que está sucediendo con cuanto a la afinidad de los blancos, ¿no? Si lo analizamos con los quimiorreceptores periféricos, ya saben ustedes que están localizados en los cuerpos carotídeos, detectan cambios tanto de la presión parcial de oxígeno como de pH y presión parcial de CO2. Son células glómicas especializadas, ¿sí? Ahorita les comento a qué me refiero con eso. Que pueden detectar una disminución en la presión parcial de oxígeno, un aumento en el pH o un aumento en el CO2, y esto va a aumentar la ventilación, ¿no? Obviamente, si disminuye la presión parcial de oxígeno, la respuesta es la ventilación. Y el oxígeno debe caer por debajo de 60 milímetros de mercurio para desencadenar este reflejo. ¿Sale? Si hablamos, ¿por qué? Bueno, porque de otra manera la compensación es más local. ¿Sí? Son eventos locales de verdad, que no estarían involucrados por los quimiorreceptores periféricos. Ahora, si nos vamos con quimiorreceptores centrales, están localizados en el sistema nervioso central, ¿sí? Responden a cambios de presión parcial de CO2, y cuando tienes un incremento en la presión parcial de CO2 arterial, el CO2 cruza por el líquido cefalorraquídeo o líquido extracelular encefálico, que es lo mismo, y el CO2 es convertido en bicarbonato y en protones, y el protón es altamente detectado, ¿no? Es digamos que es la variable que se detecta para responder a estos cambios, ¿no? Fíjense que, bueno, yo aquí les quise poner esta nota porque en muy pocos libros les especifican qué neurotransmisores son.
Y en realidad es que son muchos, ¿no? Entonces por eso se los puse aquí. Incluye tanto dopamina, acetilcolina, noradrenalina, adenosina, también ATP, sustancia P, metencefalina, ¿no? Y van a interactuar con las vías del bulbo, ¿no? Entonces, generalmente ustedes cuando ven cuáles son las células que responden o el sensor del cuerpo carotídeo, pues les van a mencionar nada más que son células del glomo o células glomus, ¿no? Del cuerpo carotídeo, pero no les van a explicar, les van a decir libera neurotransmisores, ¿no? Pero son muchos, por eso generalmente se pone así, libera neurotransmisores, ¿no? Entonces vamos a ver el proceso. Cuando tenemos una detección, es decir, un estímulo de que baja la presión parcial de oxígeno, por lo tanto, en muchas ocasiones incrementa la presión parcial de CO2, ¿no? Los canales de potasio, esto hace que los canales de potasio se cierren en la célula del glomo, ¿sí? Esto desde luego que va a despolarizar la célula, es una célula excitable, y la despolarización de la célula va a ocasionar que se abran canales de calcio. Ustedes perfectamente bien saben que cuando se abre un canal de calcio en una célula nerviosa, conlleva, en la mayoría de las veces, a la liberación de neurotransmisores. Se liberan neurotransmisores, y aquí están cuáles, son muchos en realidad, entonces por eso les digo que es muy difícil estudiar qué es lo que está pasando y cuál es el papel sistémico, por eso la fisiología de sistemas aún nos debe explicar muy bien todo. Esta exocitosis de los neurotransmisores hacen que en la neurona sensitiva exista una señal, ¿verdad? Y esta señal es enviada a los centros medulares para que aumente la ventilación, ¿no? Entonces, básicamente, se les puede preguntar en algún examen, ¿no? ¿Qué pasa cuando baja la presión parcial de oxígeno con la célula glómica, ¿no? Entonces, la respuesta se despolariza. Y al despolarizarse, va a liberar neurotransmisores que van a excitar a la célula sensitiva para que se estimulen los centros medulares. ¿Sí? Aquí está básicamente una integración de la respuesta de los quimiorreceptores para que ustedes lo puedan explicar. También se suele preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un incremento? Ustedes sean muy lógicos, ¿sí? La forma de aprenderse las cosas es comprendiéndolas. Y para que ustedes las comprendan, lo más fácil es comprender qué pasa con el oxígeno y el CO2, que lo demás es historia, ¿sí? Si el oxígeno cambia, la presión parcial de CO2 aumenta, entonces ¿qué pasa con los protones? Pues van a incrementar. Eso es obvio por el efecto, ¿verdad? Tanto el efecto Bohr como el efecto de Handel, que ya les expliqué hace un momento, que tiene que ver mucho con la unión de protones a la hemoglobina y la generación de bicarbonato. Entonces, a veces no les ponen y no les explican y no les preguntan qué pasa con el CO2 o el oxígeno. Les van a preguntar qué pasa con lo menos común para ver su capacidad de integrar los conceptos, ¿no? Pero el fenómeno es exactamente lo mismo. Hay una aferencias a los centros respiratorios y vas a aumentar la ventilación, ¿no? Hay procesos de retroalimentación negativa. Cuando incrementas la ventilación, pues va a subir la presión parcial de oxígeno en el plasma y vas a frenar el mecanismo, ¿verdad? Para que ya no se siga estimulando. Y por el contrario, pues esto va a traer consigo el aumentar la ventilación, disminuir la presión parcial de CO2 en el plasma y desde luego que va a pasar lo mismo, ¿no? Yo sí les recomiendo que vayan dándole una revisada, por eso les subo la presentación después de la clase para que si hay dudas las vayamos atacando, ¿no? Bueno, también tenemos reflejos protectores. Esto parte del control de la respiración, casi no se ve en fisiología, bueno, casi no se pregunta en nuestro departamento, ¿no? No es un tema que esté en nuestro temario, sin embargo, que se los quise poner. Estos reflejos van a responder a lesiones o irritaciones físicas o a una hiperinsuflación, ¿no? Cuando tenemos un daño también o simplemente un incremento exacerbado, ¿no? de la inspiración que puede generar incluso hasta un dolor. También puede responder a constricciones, a broncoconstricciones, ¿no? Los receptores irritantes en la mucosa de la vía aérea envían señales a través de las neuronas sensitivas, por ejemplo, ¿no? En una broncoconstricción, yo no sé si ustedes han tenido, pero generalmente duele, es muy irritante,
También el aire seco lo puede irritar, ¿no? Estornudos, tos, reflejo de insuflación. Este reflejo es el de Herwig-Breuer, perdón, les digo, mi francés no anda muy bien tampoco. Entonces, la respuesta a los receptores de estiramiento de lenta adaptación, o sea, cuando ustedes lo vean, cómo es que responde este reflejo, ¿sí? Es justamente a cambios de volumen pulmonar. Cuando tenemos un proceso de inflación o de insuflación pulmonar sostenida, se produce una inhibición al comienzo de la siguiente respiración, que tiene que ver mucho con la elastancia que les mencioné anteriormente, ¿no? Hay un desfase. Doctor, pero esto de lo del Herring-Breuer tiene que ver como con este dolor que dice que se siente con la hiperinsuflación, entonces. Sí. Básicamente tiene que ver. El dolor se produce por, no sé, tal vez fricción entre alguna estructura, o por qué se produce el dolor. Realmente es un dolor imperceptible en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, no te das cuenta que tienes dolor. Estamos hablando de procesos de irritación que detecta muy bien la aferencia y lo transmite, ¿no? Pero se puede llevar a cabo por el roce de las paredes, por la elastancia, ¿no? A un nivel más grande, pero no es un dolor que puedas percibir, ¿no? Tú lo percibes como una incomodidad nada más. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo explicamos, ¿no? Cómo puede verse afectado por procesos emocionales, ¿no? Como los centros superiores, cuando estamos hablando, por ejemplo, del sistema límbico, en una emoción pueden afectar tanto la frecuencia como la profundidad, ¿no? El control de los centros encefálicos superiores no es requisito para la ventilación, porque la ventilación es un proceso pasivo, como ya saben ustedes, ¿no? Que desde luego que utiliza sistemas auxiliares, ¿no? Como los músculos para poderse llevar a cabo. ¿Sí? Y no puede superar los reflejos de los quimiorreceptores. Pues como yo les decía anteriormente, los primeros que responder son los quimiorreceptores, ¿no? Adelante, Fedra. Doctor, ¿por qué cuando hay una broncoconstricción toses y estornudas? Bueno, tu mecanismo es tratar de hacer la vía más grande. Generas una fuerza que expulse y la lógica es que expanda. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Y para que la vía se libere. Todavía les debo los espiros. Las espiros se las voy a dejar en el aula con un breve video. No sé si grabar un video o subirles una presentación con audio. O sea, veré que es más eficiente. Pero les iré explicando algunas cosas para que los vayan viendo, ¿sí? El lunes no hay clase, entonces los veré hasta el martes. Y el martes veremos las espiros. Adelante, Paulina. Doctor, perdón, es que me quedó una duda, o sea, del por qué la inspiración pasiva dura, o sea, 3 segundos, de que hay como un retraso fisiológico por el proceso elástico del tejido, pero no entendí bien como eso, o sea, lo del tejido y así. Ok, mira, tú tienes una distensibilidad. Sí. Tienes un reclutamiento de fibras o una respuesta, ¿no? Al estímulo de inspiración. Esto dura 2 segundos. Esto te está diciendo de la capacidad de expansión de los pulmones adecuada, ¿sí? Pero acuérdate que tiene una resistencia también, una resistividad. Cuando tú llegas al máximo de la inspiración y viene el proceso de expiración, estamos hablando de una relajación. El proceso para que se lleve a cabo involucra los dos fenómenos, ¿no? El cese de las vías de la respuesta, ¿sí? Entonces eso es de forma abrupta. Es básicamente apagar un interruptor, como puedes ver aquí en la estimulación, ¿sí? Sin embargo, fíjate cómo el decaimiento es prácticamente igual al incremento acá, aunque aquí es muchísimo más rápido, ¿no? Cuando hablamos del sistema nervioso. Bueno, esto se debe a que la elastancia de los pulmones, ¿sí?, no regresa al mismo tiempo, o su respuesta no es tan rápida y tan eficiente como el sistema nervioso, que básicamente es apagar un interruptor. Aquí no, aquí es un proceso un poquito más lento de retroceso. Entonces eso retrasa más o menos 1 segundo. Ay, perfecto. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Bueno, chicos,
no sé si tengan alguna duda. ¿Cómo sienten que vamos? ¿Vamos bien? ¿Quieren que retomemos algún tema? Porque la siguiente dentro de la planeación es que el martes veamos, déjenme dejar de compartir, que la siguiente sesión veamos espiros el día martes, el día lunes no hay clases, y después de las espiros, bueno, acabo de ver lo de Jorge, que no tenía micrófono prendido, entonces no se preocupen. Y después de las espiros iniciaremos renal, ¿sale? Nosotros acabamos en la segunda semana de marzo, si no me equivoco, porque ustedes empiezan en endocrino el 16 de marzo. Entonces, nosotros vamos a acabar, yo planeo que acabemos en esa semana, pero renal lo vamos a acabar básicamente la siguiente semana. ¿Sí? Yo creo que el martes, después de las espiros, lo iniciamos, tal vez una semana más y lo acabamos. Pero después viene la parte que les dije, que es una serie de exámenes, una serie de actividades, una serie de preguntas, una serie de casos, y ahí nos vamos a llevar otro tiempo, ¿sí? ¿Quieren que antes de llegar a esa parte retomemos algún tema? O según el reto de las actividades, deciden si retomamos algún tema, como ustedes me digan. Sí, eso suena mucho mejor. Y yo también creo que es mejor. Ok, entonces vamos a continuar y en cuanto comiencen las actividades, pues ya ustedes se verán ahí tal vez con dudas y con preguntas y esto no lo entendí o qué no, esto era aquello, etcétera, ¿no? Y ya podremos retomar si hace falta, ¿no? Entonces, todas esas actividades van a ser sincrónicas y asincrónicas. Es decir, voy a estar y nos vamos a conectar, pero ustedes van a estar trabajando. Salvo que haya alguna duda, ya